A ver, chicos, tengan ustedes muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Les pediría, por favor, aunque no es necesario, que cuando inicie las clases ustedes estén con la cámara encendida. No es necesario decirlo porque ya estamos en el segundo bimestre. A ver, vamos a esperarles, ¿ya? Mientras admito a los que puedan estar esperando. Y vamos a empezar la clase, ¿ya? Buenos días, chicos, muy buenos días. Paulo, muy buenos días, Paulo. Buenos días, Christopher, muy buenos días. Christopher, buenos días. Buenos días. Bien, chicos, muy buenos días. Ya estamos, creo, aunque somos... somos 29 estudiantes. Estamos presentes. Bueno, faltan solamente algunos. Deditos de mi mano. Tengan todos ustedes muy buenos días, chicos. Esperando, pues, que durante estos días de descanso que hemos tenido, hayan sido unos días que hayamos tenido la oportunidad de recargarnos nuevamente de energías y poder así empezar un nuevo bimestre, ¿no? Que es lo que deseamos los maestros, que ustedes se encuentren en buenas condiciones de salud. Como les decía, os suelo repetirles también que estén gozando de buena salud, al igual que las familias, ¿no? A cuidarnos, chicos, porque todavía estamos en ese periodo de latencia donde la enfermedad todavía está arrasando con muchas personas. Y aparte de eso, ustedes como jovencitos también de repente viviendo la parte política del país, ¿verdad? Que es algo que nos preocupa bastante. Muy aparte de lo que ha pasado el día de ayer, que espero que ninguno de ustedes los haya tenido que despertar recién los fenómenos meteorológicos, sino que ya estaban ustedes despiertos y hayan tenido la oportunidad de apreciar ciertos fenómenos que no son comunes en nuestra región, ¿no? O sea, lo que ha acontecido el día de ayer no es común en nuestra zona. Sí es bastante común en la sierra, en la selva es bastante común, incluso la presencia de los rayos es bastante frecuente. Pero bueno, lo de ayer no es muy común en nuestro medio, pero bueno, son experiencias que cualquiera no las puede tener, ¿no? Ustedes son una generación que está viviendo muchas cosas interesantes y sobre todo, tocando el tema, interesantes en el sentido de que también a nivel político, muy aparte de lo de los candidatos presidenciales, nuestro país está ciertamente sentido, movido por lo que está sucediendo en el BRAE, ¿no? Es un tema que de repente ustedes son pequeños para conocerlo, pero yo sé que ustedes tienen familias, ¿no? Y a través de sus familias ustedes tienen la responsabilidad de informarse, ¿no? Nosotros como maestros, mi persona y quienes estemos frente a ustedes, de repente en algún momento, si se da el caso, podríamos compartir parte de lo que nosotros como profesionales conocemos, sabemos y de lo cual podemos dar testimonio. En su momento, obviamente. Si fuera de historia, de repente mucho más. Pero yo soy maestra de ciencias, yo soy samarquina, soy cantuteña, he vivido en la selva, vivo en Comas, y yo he tenido la oportunidad de vivir los años 80 y 90 y ser fiel testigo de lo que significa todo lo que se está... Ayer de verdad me sentí bastante impresionada porque yo solamente comparto un par de minutos. Yo he tenido no sé si decir suerte, no creo, la oportunidad, el destino me llevó. Yo he vivido en la selva de Tocache, en época de terrorismo. La zona de Tocache en su momento ha sido una zona de narcotráfico.
y yo tuve la oportunidad de ser nombrada como maestra del Estado en el pueblo de Tocache, en la misma ciudad. Y yo sé lo que es terrorismo. Yo sé lo que es ir a trabajar, salir de mi casa, ir a trabajar, y en el camino encontrarme con gente, personas, seres humanos, que estaban sentados, arrodillados, con un puñal aquí en el cuello y con un cartel, ¿no? Que decía algo de soplones, revisionistas. Eh, y era frecuente, por no decir casi todos los días. Yo soy testigo de cuando llegaba al puente de Tocache, había un charco de sangre, y las personas de esa zona me decían que habían detenido a un ómnibus de Transmar, se llamaba esa empresa, y que Sendero Luminoso había subido, había bajado a algunas personas y las había acribillado. Y sus cuerpos, para que no quede evidencia, sus cuerpos los habían tirado al Guayaga, que era el río que pasaba por ahí. Entonces, yo soy de esa generación, ¿no? Yo soy de esa generación y sí, a mí me pongo me pongo bastante nerviosa porque hay muchas personas de mi generación, por si acaso, no vayan a pensar que todos los de mi generación han vivido lo mismo que yo he vivido. Yo he tenido la suerte, o por no decir, entre comillas, suerte. Que yo soy de la generación que estando en el comedor de San Marcos, yo comía, desayunaba o almorzaba muchas veces en el comedor de mi universidad, que es una universidad del Estado, y de pronto estaba con mi potaje servido, y de pronto en mi mesa venían y se tiraban encima de mi mesa con una fala aquí, enmascarados, arengando hacia su lucha popular. En esa época era, si no me acuerdo, era MRTA, y hablaban pues todo lo que ustedes han escuchado que se habla, ¿no? Y nosotros calladitos, no podías hacer nada porque te daban unos volantes y atrás venía otro personaje con una bolsa y te pedían tus óvulos. Y yo soy gente de pueblo, mis padres a la justa sí me daban para mis pasajes y calladito tenía que entregarle mi pasaje porque tenías que darle. Y el problema era, ¿qué hacías con la propaganda? ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos estar con esa propaganda porque si es que la policía me encontraba con la propaganda, podía pensar de que yo era subversiva. Entonces, tenía que deshacerme, pero si es que ellos me veían que yo intentaba deshacerme delante de ellos, también me podían atacar, ¿no? Porque ellos querían que uno leyera sus documentos, ¿no? Llegaban a la universidad, ponían unas plantillas con spray y ya tenías un periódico mural ahí con todo lo que yo quería. Sinceramente, yo ahorita de recordar me pongo un poquito nerviosa, ¿no? Pero para mí es algo que ya pasó, que espero que siga en esa condición y que tengamos la oportunidad de que todos los niños, adolescentes y jóvenes como ustedes tengan la oportunidad de vivir en un país tranquilo. Así, le digo así con el sentimiento que lo tengo aquí, no es bonito. Yo no podía pasar por la comisaría porque yo sabía que iba a haber un coche bomba y iban a volar todos los que estaban ahí adentro. Entonces, cuando yo tenía la necesidad aquí por España, yo vivo en Comas, tenía que irme hacia la acera del frente para poder cruzar esa zona, porque por la comisaría no podía pasar. En esa época los militares y los policías nunca andaban con uniforme en la calle, nunca. ¿Por qué? Porque si había un uniformado en la calle era seguro de que lo iban a matar, ¿no? Porque en esa época no había ese tipo de tranquilidad. Ustedes no conocen eso. Yo sé que sus padres les van a dar también testimonio de todas las cositas que les estoy contando. Ahora, con eso yo no digo que sí, que los presidentes que vienen ahora, los candidatos, tienen algo que ver. No, sino yo les comento esto por lo que yo he observado ahí en las noticias de ayer, ¿no? O sea, es como que esa noticia de anoche era una noticia cotidiana en ese entonces, cuando mataban a las personas, cuando volaban canales de televisión, lo de Tarata y todas esas cosas, es algo que a mí me estremece, porque yo tengo una hija que todavía es como ustedes, y yo se supone que quiero que ella tenga una vida tranquila, no una vida estresada, llena de temor, ¿no? Y esperemos pues que eso se solucione, ¿no? Que la policía determine quiénes son los que han causado eso y que le den el conducto que debe darse a ese tipo de situaciones. Para vivir en un país tranquilo como lo estamos viviendo de repente hace bastantes años. Y estoy hablando de los años 80, entre 80 y 90. Yo he vivido en la selva en el año 92. En el año 92 yo me retiro de la selva, ¿no? Entonces, ese es un testimonio para ustedes, para que estudien, para que busquen información y conversen en casa. Pregúntenle, mamá, en tu época, ¿qué cosa veías, no? Si se saben, los apagones, por ejemplo. Era una situación bastante... Ahora yo me sonrío de los apagones porque ya me causa un poquito de risa, pero ayer con lo de los truenos, yo dije bomba, ¿no? Parecía bomba. Para los apagones, chicos, era el 31 de diciembre. Tú listo con tu chachá nuevo,
la casa lista para la fiesta, con todo y arregladito. Y la gente estaba contando por decir, no, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ¡pum! Apagón. Luz para nadie. Todo era completamente oscuro, negro, no había nada. O sea, no podías hacer fiesta de cumpleaños, bautizo, matrimonio, porque era muy probable que ese fin de semana no hubiese energía eléctrica, ¿no? Porque volaban las torres y todo eso. Pero es algo que ya pasó y que ustedes de repente no conocen, pero sería bueno de que conozcan también un poco de la historia de nuestro país para tener cuidado de repente y no ser sorprendidos. Yo tenía compañeros y compañeras en la facultad que ingresaron junto conmigo a la Universidad de San Marcos en obstetricia y de pronto en el primer ciclo fueron captados por Sendero. Y se retiraron, ya no estudiaron, fueron captados. Aquí cerquita yo tenía una amistad también jovencito en Derecho, ingresó a Derecho, casi de mi promoción. Desapareció. De pronto ya me enteré que estaba preso porque había sido un senderista de la gente que ponen bombas. Pues. Aquí cerca había un banco, paraban bolas del banco, claro, porque él era vecino. Pues. Dejaba la dinamita ahí y pasaba a su casa, ¿no? Y al final, hasta este momento él está detenido todavía. Fue joven, ¿no? O bueno, ahora ya se ve un poquito mayor. Dicho esto, chicos, entonces vamos a pasar a lo que es la historia de nuestro tema del día de hoy. Antes de empezar también con nuestro tema, como les decía hace un momento, aparte de agradecer principalmente a Dios porque nos volvemos a reencontrar y estamos recargados nuevamente con muchas ganas de estudiar, quiero hacer unas recomendaciones para todos en general. Este documento que ustedes pueden, a ver, voy a ponerlo en grande. Acá hay un documento que ustedes lo pueden conocer. Un ratito ya. Para que lo conozcan y para que no seamos sorprendidos ni tampoco intentemos sorprender a nadie. Ya. Este documento que ustedes pueden visualizar aquí, está en naranjita porque ya se me acabó el papel blanco. Ya. Este documento es un documento que todos los maestros, bueno, en mi caso personal yo lo suelo hacer, pero todos los maestros tenemos acceso a este documento. Es un documento que lo obtenemos de la plataforma del colegio. Ahí está tu Global Test 1, 2, 3, 4, todos los Global Tests y están todas las tareas. Y cuando tú imprimes esto, tú tienes la oportunidad de ver si tú entraste a la plataforma para dar tu tarea, por decir tu Global Test o tu prueba mensual. Entraste a dar tu prueba mensual, dice, ¿qué tiempo te demoraste dando tu prueba mensual? ¿Qué respuestas marcaste dando tu prueba mensual? De esas respuestas, ¿cuántos son buenas y cuántos son malas? Exactamente. Les comento esto porque he tenido la oportunidad de conversar con más de un papá ha sido incluso papá, donde el papá se comunicó con la dirección, con la coordinación, con el teacher canal y al final se comunicaron conmigo. Y me dijeron, profesora, mi hijito ha ingresado a dar su examen y la plataforma lo ha votado. Así que mi hijito no ha podido dar su examen, por favor, quiero que le encuentren una solución al problema. Porque mi hijo no se puede quedar así. Y obviamente como padre, yo también soy mamá, está en su justo derecho. Entonces, como en ese momento yo todavía no había hecho el vaciado de las notas, y yo no me hago problemas, chicos, salvo mi problema nada más es el tiempo. Entonces, cuando a mí me comunican eso, dije, di el teléfono al papá para que hable conmigo. Hablé con el papá, me dijo lo mismo. Entonces le dije, mire señor, yo no me hago ningún problema. Si realmente su hijo ha tenido esta dificultad, no, primero le dije, ¿sabe qué señor? Qué raro, porque su hijo yo lo tenía en pantalla, así como lo pongo en pantalla hasta el final. Incluso yo le preguntaba ciertas cositas y hasta el final lo tuve. Y en ningún momento me ha dicho que la plataforma lo había votado. Y era terminado del examen con todo el Zoom. Qué raro. Pero yo no me hago problema, señor. Déjeme usted su número, lo voy a agendar. Yo en el transcurso del día voy a mandarle un enlace Zoom y le voy a tomar su examen solamente a su niño a través de un Zoom personal. No es el problema. El alumno se presentó, dio el examen. Obviamente Zoom yo te voy a mirar, vas a contestar de verdad. Mírame a mí y contesta. Ya. Le tomé el examen y sacó 0,6. Y le pregunto, hijito, ¿cuánto sacaste en tu examen anterior? 0,0 me dice. Entonces, cuando me dice así, obviamente está certificando de que él sí había dado su examen anterior. Sino que al papá a veces le decimos otras cosas, ¿no? Le decimos, no, que no tuve tiempo, que me faltó, que me votó y no sé cuánto. Y no es así. Sepan ustedes, y eso por eso se los estoy mostrando, sepan ustedes que los profesores sí sabemos si realmente te votó la plataforma o no te votó. ¿Qué tiempo demoraste en la plataforma y cuáles son tus claves que tú marcaste? O sea, los profesores sabemos. Y si es que nosotros deseamos, así igual como dice tantos segundos, yo lo puedo imprimir y se lo puedo mandar a sus papás. A veces de repente lo que menos queremos es generar dificultades porque al final ustedes son chiquitos y a veces
no saben manejar de repente muy bien sus emociones y en la desesperación o el temor que tienen a los padres a veces pueden cometer ciertos errores, pero a veces hacen quedar mal al colegio o a la maestra o al maestro, así que hay que tener cuidado. Ese es uno. Segundo, las tareas igualmente. En más de una oportunidad yo les he dicho a ustedes, porque son conocidos los alumnos, que insistía, ¿no? Le decía, por favor, desarrolla la tarea de la plataforma, no lo en el libro, no lo hagas en el libro. Y lo volvían a hacer. Le decía, como tú sabes, como ya es de tu conocimiento, debe desarrollar la tarea de la plataforma y no del libro. Se les volvía a indicar. Entonces, el que lo sigan haciendo, no sé qué nombre ponerle, de Siria, no sé. Entonces, en un principio yo les consideraba, después les iba bajando a 11, luego a 10 y ahora están al final en 0. Eso significa que hay varios estudiantes que están desaprobados aquí en el salón, en biología. Ya les estoy avisando. Entonces, por favor, yo les pido que a partir de la fecha, sé responsable con tu Global Test o con tu mensual o final, sé responsable con tus tareas, por favor, porque eso es nota. Y esa nota en algún momento o te puede ayudar o te puede perjudicar. ¿Correcto? Si es que decirles nombres, porque aquí lo tengo detallado, si desean, yo les digo con nombres. ¿Ah? Tienen 0, 0, 0, 0, 0, nunca dieron ninguna tarea. Ninguna tarea presentaron algunos. Y obviamente están desaprobados. Ya chicos, entonces, dicho esto, ya las notas obviamente se entregaron la semana pasada, ya están, me imagino las libretas ya deben estar listas también, ya les deben estar convocando a los padres para que entreguen sus libretitas. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a iniciar este segundo bimestre, espero con las mejores condiciones de salud y condiciones anímicas. Para esto yo quiero compartir con ustedes lo siguiente, para que un poquito no nos afecte. La ciencia, como ustedes saben, es un conjunto de conocimientos. Muchos de ellos ya son conocimientos preestablecidos, ya están en las redes, están en los textos, ya están en tu cerebro. O sea, pero la verdad es que en algún momento, yo soy honesta, en algún momento va a haber algún estudiante que de repente no le guste mucho las ciencias, que como que se aburre, muchos conceptos, dice muchos conceptos, ¿no? Entonces, quiero entenderlo, pero a la vez quiero invitarles a que sean un poco más reflexivos y que simplemente se interioricen cuando uno explica un tema. Por ejemplo, los temas que van a venir en estos primeros días del bimestre son temas que son ciertamente complejos. No digo difíciles porque no hay nada difícil en la vida, sino que es complejo porque van a tener algunos términos que de repente ustedes no los han tocado, o si en alguna oportunidad se los han dicho, de repente no les ha puesto mucho interés, ¿ya? Hablamos, por ejemplo, de lo que es el metabolismo celular, que no es el mismo que el metabolismo que nosotros estamos tomando en cuenta. No es el mismo el metabolismo, consumes un pan, una pierna de pollo, un almuerzo, por ejemplo, ¿no? Nos estamos refiriendo a un metabolismo celular. O sea, de ese macro que tú conoces, lo vamos a ver bien chiquitito. ¿Cómo así ese pan que tú comiste, que tú masticaste, que tú has introducido en tu boca y que lo estás masticando, que lo estás triturando bajo un efecto conocido como fenómeno mecánico, lo estás triturando? ¿Cómo así digamos, alimento triturado se pone en contacto, por ejemplo, con la tialina, que es la enzima que está en la saliva? Inmediatamente la saliva, esta tialina, esta enzima, empieza a romper los enlaces y transforma esa macromolécula, macro grande, en una micromolécula micro, para que ésta pueda al final formar parte del quimo, del kilo y ser absorbido a través del intestino delgado, ¿no? Hacia la sangre. Entonces, ese proceso que es microscópico, que nosotros no lo vemos, que muchas veces es difícil de entender, es el que vamos a empezar a desarrollar ahora. Primero la parte del metabolismo y luego lo de la respiración celular, que también es otro proceso ciertamente complejo. ¿Saben en qué parte es más, sobre todo los chicos, lo vemos un poquito complejo en la parte de los gastos de energía? Cuando a mí me hablan de un ATP, ADP, un NAT, un FAT, un poquito por ahí como que pierdo el hilo. De tal forma que yo he procurado buscar un material que sea poquito a poco, como para un chiquito, como para un medianito, y al final te mando la parte que tú en tu cuarto año de secundaria tienes que saber, ¿correcto? Entonces, el día de hoy nosotros vamos a iniciar esta clase con lo que nosotros conocemos como el metabolismo, pero un metabolismo celular, ¿ya? Se llama metabolismo celular.
Un momentito, por favor. Listo. Gracias. Gracias por avisarme. Sí, sí. Un momentito, ¿ya? Faltaba lo más importante. Listo. ¿Y qué dijo Juan? Con la que voy a averiguar. Ya está, chicos, ya está la asistencia, ¿ya? Oh, oh. Son 2 bloques, ¿no? Un ratito. Ya, ahora sí. Entonces vamos a compartir. El tema nuestro del día de hoy es el metabolismo celular, ¿ya? Dice que es el conjunto de todas las reacciones bioquímicas que ocurren dentro de la célula con el objetivo de intercambiar material y sobre todo energía, ¿ya? Energía con el entorno. Esa es la introducción que podríamos tener. Ahora, vamos a iniciar nosotros esto con un material que les he preparado. Metabolismo celular. En las células de nuestro cuerpo constantemente ocurren reacciones químicas, como la construcción de macromoléculas a partir de monómeros, o la simplificación de estas en sus unidades básicas. Estas reacciones ocurren en todas las estructuras de la célula, pero principalmente en el citoplasma y el interior de sus organelos. La célula es considerada una maquinaria viva porque se autosustenta gracias a su directa relación con el medio que la rodea. Esto implica un constante flujo de materia y energía entre la célula y el medio. Podemos decir entonces que no existirá metabolismo si imaginamos a la célula como una unidad de vida aislada de su entorno. Al conjunto de reacciones químicas que ocurren en el interior de la célula se le denomina metabolismo celular. La ocurrencia de estas reacciones es facilitada por enzimas.
¿Qué son las reacciones químicas? Son procesos a través de los cuales las sustancias químicas iniciales experimentan un cambio químico convirtiéndose en sustancias químicas diferentes. Anabolismo y el catabolismo. Las reacciones químicas que se producen dentro de las células pueden formar macromoléculas a partir de monómeros o generar moléculas más pequeñas. Según esto, podemos clasificar las reacciones metabólicas en dos grupos, las anabólicas y las catabólicas. Al conjunto de reacciones anabólicas se le denomina anabolismo y al conjunto de reacciones catabólicas, catabolismo. Número 1. El anabolismo. En las reacciones anabólicas se unen dos o más sustratos simples para producir moléculas más complejas. Un ejemplo de reacción anabólica es la formación de un polímero a partir de sus monómeros constitutivos, como es el caso de la glucosa. En este tipo de reacciones, las enzimas participan en la unión de las moléculas de los sustratos, formando enlaces entre ellas. Construir moléculas más complejas implica un requerimiento de energía química, el ATP, por parte de la célula. Esta energía es utilizada en las reacciones anabólicas para la formación de enlaces entre los sustratos. Número 2. Catabolismo. En las reacciones catabólicas se producen dos o más sustratos simples a partir de moléculas más complejas, como ocurre cuando un polímero se divide dando origen a sus monómeros. A diferencia de lo que ocurre en las reacciones anabólicas, en las catabólicas las enzimas rompen los enlaces de la molécula liberando energía. En algunas reacciones, esta energía es liberada en forma de calor, gracias a la cual nuestro organismo mantiene una temperatura constante, alrededor aproximadamente de 37 grados. En otras, la energía liberada es almacenada en forma de energía química, en moléculas de ATP. El ATP es una molécula fundamental para la vida de las células, ya que proporciona la energía necesaria para que se lleven a cabo las diferentes actividades celulares. Está formado por fosfato y adenosina. Las reacciones metabólicas que se producen. A ver, chicos, algo básico de este pequeño videíto, que es pequeño y que lo vamos a complementar con otros, con lo que tenemos que darnos en este instante es lo que es metabolismo, reacciones químicas dentro de un ser vivo, las dos fases que son el anabolismo y catabolismo, que creo que la mayoría lo conocemos y hay pequeños detalles que de repente por ahí hay que analizarlos. ¿Qué pasa con el ATP? En el anabolismo, ¿qué pasa? ¿Necesita energía o libera energía? ¿No? Hay que precisar, en este caso sabemos que requiere energía. En cambio, en el catabolismo se va a liberar. Eso es básico en esa parte. No te olvides que ATP significa adenosintrifosfato, ¿ya? Son tres moléculas. Ahora, otro complemento también chiquito, pero vamos a ver. Que es sobre lo mismo, pero para que ustedes lo... Otro ejemplo que podemos dar de anabolismo es la fotosíntesis. Listo. Para entender estos dos conceptos, primero tenemos que entender que metabolismo son las reacciones químicas y cambios energéticos que se efectúan dentro de las células vivas. Es decir, es una serie de reacciones químicas que ocurren dentro de la célula, destinadas al mantenimiento de sus actividades vitales, desde un enfoque o desde un punto de vista energético. Y esta suma de reacciones químicas y energéticas pueden ser de dos tipos, anabolismo y catabolismo. Ahora sí, vamos a entender por concepto de anabolismo qué es la síntesis y la elaboración de nuevas moléculas complejas a partir de otras sencillas. Cuando hablamos de síntesis es que es un proceso reductivo o de unión. Vamos a imaginar que estos bloques son moléculas orgánicas sencillas. Bueno, a través del anabolismo inicia un proceso de construcción de materia orgánica para crear moléculas complejas. Por ejemplo, algunas actividades anabólicas puede ser la síntesis de carbohidratos, la de proteínas y la de lípidos. Otro ejemplo que podemos dar de anabolismo es la fotosíntesis, ya que a través de moléculas sencillas podemos obtener complejas como es la glucosa. Es hora de hablar de catabolismo y vamos a entender qué es la degradación de moléculas complejas en moléculas sencillas. A diferencia del anabolismo, que era un proceso de construcción
En el catabolismo va a haber una ruptura de macromoléculas, de moléculas más pequeñas. Su finalidad es producir energía. Y algunas actividades catabólicas pueden ser la digestión, la degradación de monosacáridos, la degradación de nutrientes, entre otros. Y ya que pusimos como ejemplo de anabolismo a la fotosíntesis, pues un ejemplo de catabolismo sería la respiración. Aunque el catabolismo y el anabolismo son dos procesos distintos, funcionan de manera coordinada. Y para poder comprender bien estos procesos, vamos a poner este ejemplo a través de la digestión. Recuerda que los nutrientes contienen energía. Al morder cada bocado, es degradado, por lo tanto se convierte en un proceso catabólico. Después el bolo alimenticio se distribuye en todo el torrente sanguíneo hasta llegar a cada célula. Y es ahí donde se produce energía, ATP, la moneda energética. Los productos finales e intermedios son materias primas del anabolismo. Finalmente, se oxidan las coenzimas en la cadena transportadora de electrones y se produce una lisis, ruptura. Ahora se construyen percursores como son los aminoácidos, los monosacáridos, entre otros. Es aquí donde llegamos a aumentar nuestra masa muscular. Luego los percursores se activan utilizando energía del adenosintrifosfato, utilizando la moneda energética del ATP. Los productos finales son materia prima del catabolismo. De esta manera se producen moléculas complejas como las proteínas, los polisacáridos, los lípidos, los ácidos nucleicos, dándole lugar al génesis. Para llegar a este punto existen muchas rutas metabólicas como la betaoxidación, el ciclo de la urea, ciclo de Krebs, glucólisis, dependiendo del tipo de enzima que actúe sobre el alimento o el sustrato. Así es que cuando escuches a alguien hablar de un metabolismo lento o culparlo por un sobrepeso, es posible que durante el proceso de convertir el alimento en energía, en lugar de quemarla o gastarla, el organismo lo está almacenando. Espero que te sea de ayuda esta. Bien, chicos, creo que con esto es suficiente. Es más, ya por último ni siquiera veo el libro, ¿no? Porque ya quedó claro. Ya sabemos lo que es anabolismo, síntesis, catabolismo, destrucción. Sabemos qué participación tiene el ATP, cuando se requiere y cuando se libera. Y también sabemos de que, por ejemplo, la fotosíntesis es un ejemplo típico de lo que es el anabolismo. Entonces, por lo tanto, nosotros a continuación vamos a desarrollar, según lo que nos pide la literatura del texto que estamos manejando, ¿no? Nos piden hablar sobre los tipos de las fases del metabolismo, que son el anabolismo, catabolismo, y tocar lo de la fotosíntesis, ¿ya? Que es lo que vamos a desarrollar nosotros en este momento. La fotosíntesis, igualmente, ¿no? O sea, algo desde lo más sencillo, porque algunos como que se hacen, cuando me hablan de fase oscura, fase luminosa, uno dice que la fase oscura debe ser sin luz. De repente, si yo les digo si es que es con un foco, pero estoy de noche, ¿se puede dar o no se puede dar? Algunas explicaciones que pudiéramos tener de repente las vamos a aclarar. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Hay estudiantes que están con las cámaras apagadas y son los que siempre tengo, con los que siempre tengo problemas. A ver, vamos a... Por eso estoy reportando al teacher Canales para que él vea un poquito esto. Así como para pequeñitos. Todos vamos a entenderlo. A ver, chicos. ¿Has observado las plantas a tu alrededor? A diferencia de los animales, ellas no se pueden mover. Permanecen con sus raíces en la tierra, de donde toman los nutrientes que requieren para existir. Pero así, solo moviéndose por acción del viento, realizan silenciosamente uno de los procesos que generan la magia de la existencia: la fotosíntesis.
¿En qué consiste esta magia? Las plantas fabrican su propio alimento con la energía del sol y así posibilitan nuestra existencia y la de los demás seres vivos. Pues ¿acaso de dónde viene nuestro alimento? De las plantas y de los productos que vienen de los animales que se han alimentado con las plantas y también de esos mismos animales. Así que no podríamos vivir sin las plantas. ¿Y cómo fabrican ellas su propio alimento? Presta atención. Las plantas toman el agua y los nutrientes del suelo por medio de sus raíces y los transportan por el tallo a sus hojas. En sus hojas tienen unos pequeños poros llamados estomas por donde absorben dióxido de carbono del aire. Las células de sus hojas contienen también unos organelos especiales llamados cloroplastos, donde está almacenada la clorofila, la espectacular sustancia que absorbe la luz solar. Teniendo la energía del sol, ¡bam!, se produce una reacción que transforma las moléculas de agua y el dióxido de carbono en glucosa, un tipo de azúcar que es el alimento de la planta. Así es, las plantas se alimentan de azúcar, del que ellas fabrican. ¿Y sabes otra cosa fenomenal? De la reacción que se genera en la fotosíntesis queda como residuo oxígeno que es expulsado al aire a través de los estomas de sus hojas. Es decir, las plantas con la fotosíntesis producen glucosa, que es su alimento, y oxígeno. Exactamente, el mismo que necesitamos los seres vivos para respirar. Ahora, sabiendo esto, te dejo unas preguntas para reflexionar. ¿Qué es Y listo. Tenemos una pequeña introducción a lo que es la fotosíntesis, ¿no? Y vamos a complementar esto otro. Tengo tiempo todavía. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas, a través del agua, el dióxido de carbono y la energía de la luz del sol, producen oxígeno que es liberado a la atmósfera y además fabrican sus nutrientes como la glucosa. Las hojas de las plantas son los principales lugares donde ocurre la fotosíntesis. Dentro de las células vegetales se encuentran los cloroplastos y en su interior tienen clorofila, que es el pigmento verde característico de las plantas. Para entender mejor la fotosíntesis es necesario recordar estas dos partes de los cloroplastos, los tilacoides y el estroma. Los tilacoides son membranas en donde se encuentra la clorofila y el estroma es el espacio lleno de líquido que rodea a los tilacoides. La fotosíntesis inicia cuando el agua es absorbida por las raíces de las plantas y llega a los tilacoides. La clorofila absorbe la energía de los rayos del sol y la molécula del agua se divide, formando energía y oxígeno que es liberado al medio ambiente mediante unos orificios que se llaman estomas. Este proceso también es llamado fase luminosa, ya que se necesita la energía de la luz del sol. Después el dióxido de carbono ingresa a la planta por los estomas y llega al estroma, en donde la energía que se produce